2004 hizo una investigación muy importante, ya nos dará detalles de su investigación, para pues que se lograra este libro, Los cárteles gringos. Jesús, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Josefina. Gracias por acompañarnos. Jesús, ¿cuánto te tomó llevar este libro? Porque además tú estás documentando que sí existen los cárteles gringos, que incluso hay una similitud con los mexicanos, exhibes a la DEA, y todo a partir de fentanilo, ¿es así? El fentanilo formó parte de la transformación que sufrieron los grupos criminales de Estados Unidos que ya trabajaban para los cárteles, pero antes trabajaban para los cárteles mexicanos y colombianos. Los ayudó a independizarse por la manera tan sencilla que es de trasegar opioides o drogas sintéticas, píldoras manufacturadas con fentanilo, que son más difíciles de detectar para las autoridades, más fáciles de mover, a diferencia de 1 tonelada o 2 toneladas de cocaína. Pero lo que te quiero decir es que yo no le puse los cárteles gringos. Ah, ¿cómo le habías puesto? No, me refiero a que yo no los descubrí. El propio gobierno de Estados Unidos aceptó que tiene cárteles, porque crearon una iniciativa contra los cárteles domésticos dentro del Departamento de Justicia, que fue aprobada por el Congreso Federal. El Capitolio les dio dinero para investigar. Lo que ocurrió fue que me preguntabas que cuánto tiempo me tomó. Hay un libro anterior a esto que se llama Los narcos gringos, que también se presentó aquí en la FIL hace ya un buen tiempo. En ese momento yo decía que no había cárteles gringos, porque no había. Se transformaron porque ahora ya utilizan la violencia y el Departamento de Justicia los identificó así y son muy fáciles. Son los clubes de motociclistas y los pandilleros que ya trabajaban para los cárteles mexicanos. Y además les ahorró muchos problemas a los cárteles mexicanos. No corren el riesgo de que detengan a alguien de su grupo en Estados Unidos, investiguen y puedan llegar al fondo de ellos. Ellos ahora lo que hacen los cárteles mexicanos es venderle a sus clientes, que son los cárteles gringos, la droga en la frontera, y estos ya se encargan de venderla, distribuirla, cobrar, lavar dinero y pagarle a los mexicanos. A ver, y entonces ahora, si es el propio gobierno de Estados Unidos quien pidió la investigación, que el Capitolio le invirtió, ¿lo aceptan? A regañadientes y sin hacerlo público. John Callery, que viene ahí con nombre y apellido, fue el jefe designado para investigarlos. Y fue una de las preguntas que le hice cuando lo entrevisté para ese trabajo. ¿Por qué no se menciona en Estados Unidos? Y me dijo, porque a la prensa de aquí no se le hace sexy. Es mejor hablar de los cárteles mexicanos, de los chapos que hay en todo México. Y cuando te das cuenta, forma parte de la narrativa que por décadas el gobierno de Estados Unidos le ha vendido al mundo y a sus ciudadanos. Victimizarse. Hacerse las víctimas de un problema que tiene que ver con la demanda y consumo de narcóticos. Tú me preguntabas de la DEA, que los exhibo. Yo lo que digo es que la DEA perdió la guerra contra las drogas hace mucho tiempo. ¿Cómo le llamarías a que se mueran todos los días en Estados Unidos 300 personas por una sobredosis? ¿Éxito? Si yo tengo a alguien encargado de evitar que ocurra eso, lo despido en ese instante cuando veo las estadísticas subir. ¿Y qué ha hecho Trump? Digo, en toda su parafernalia, en toda la manera que tiene de gobernar, que pareciera que está manejando un canal de YouTube en lugar de un país, le quitó a la DEA, por ineptos, el combate al narcotráfico. ¿Y a quién se lo pasó? Al Departamento de Guerra. ¿De qué estamos hablando ahora en los medios? De que destruyeron tantas narcolanchas en el Pacífico, en el Caribe. Y aquí en México andamos con el miedo y algunos incluso pidiendo que nos invada o que lance un ataque militar. Eso te demuestra otra cosa, que no le quiere entrar al tema dentro de su país. Porque la definición de narcoterroristas a los cárteles, bajo la ley patriota de Estados Unidos, instrumentada en 2001, dice esto: toda persona, entidad u organización ligada de manera directa o indirecta a un grupo terrorista, se le considera terrorista. ¿Tú crees a Trump aceptando que hay narcoterroristas en su país? No, por supuesto que no. Pero a ver, esto es deliberado. Es de una manera deliberada no aceptar que tienen narcoterrorismo. No es un asunto de ineptitud, o sea, es simplemente yo mando y aquí no hay narcos. En el libro, quien lo lea va a encontrar
La pregunta que hago yo a los funcionarios del Departamento de Justicia, ¿por qué desmanteló la exdirectora de la DEA, administradora de la DEA, a la unidad? ¿Sabes por cuál fue la respuesta que me dieron? Porque es más fácil culpar a México. Y a China, y a Canadá. No con el mismo énfasis que lo hacen con México. Con México y ahora con Venezuela, por lo de Maduro, pero ahí hay un trasfondo de intereses político-electorales. Nos quedan 3 minutos, Jesús, pero a ver, ¿qué va a pasar? Ya a regañadientes dices, el gobierno de Estados Unidos reconoce que sí, menos su presidente. Si lo reconociera, ¿pudiera haber un trabajo bilateral mejor entre México y Estados Unidos? Yo creo que sí, pero te voy a decir algo bien importante que pasó. Hace tiempo, en el sexenio de López Obrador, Marcelo Ebrard era el canciller. Y un día hablé con él y le dije, oye, ¿qué están haciendo con el tema de los gringos? Y me dijo, vamos a solicitar en extradición, México, a narcos gringos. Eso lo hizo en el sexenio de López Obrador. ¿Qué ocurrió? No los pidieron. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque López Obrador dijo que se iba a molestar el presidente Donald Trump en su primer mandato. Y en esta... Bueno, no lo sé si lo vayan a hacer. Deberían, sobre todo, con esta narrativa que hay de culparnos. Creo que ayudaría a menguar, o si tú quieres, a diluir un poquito este énfasis que tiene Trump de la manera tan despectiva y racista con la que habla de nosotros los mexicanos en el narcotráfico. Y ya lo decía así en Venezuela y en otros lugares. Jesús, ¿tú crees, con todo lo que has investigado y tu experiencia, estaremos frente a la caída del imperio? No. ¿Ni con todos los muertos que están teniendo? Mira, si fuera esto, con los muertos que están teniendo, llegaron a ser, bueno, la gente dice que hay más muertos, porque no todas las personas que mueren por sobredosis en su acta de defunción dice que se murieron por sobredosis de fentanilo, un paro cardíaco o un paro respiratorio, y ahí es donde está el asunto. Tan sencillo que sería abordar un tema de salud pública y de educación. ¿Has oído hablar a Trump de esto? ¿Oíste que lo hiciera Biden? ¿Oíste que lo hiciera Clinton? El último que lo hizo, hasta donde yo tengo entendido, fue Reagan, hace muchísimos años. Por eso tienen ese problema enquistado en la sociedad. ¿Crees que a partir de los cárteles gringos haya más prensa? Ya decías que a la prensa de Estados Unidos no se le hace sexy, pero si se presiona y empieza a decir, sí tenemos cárteles gringos, ¿esto cambie? Debería de cambiar. Y así como los grandes medios de comunicación de Estados Unidos tienen el capital, porque el periodismo de investigación cuesta, para llevar a cabo una profunda realización de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, los descubrirían. Pero no les importa. Todos los días en Estados Unidos, y este dato no me lo estoy inventando, está en el Departamento de Justicia, todos los días procesan a miles de estadounidenses, todas las cortes estatales y federales en Estados Unidos, por narcotráfico y homicidios. Pero nadie investiga a quién mató, a qué grupo pertenecía o qué era lo que hacía. Se quedan con el comunicado y no lo publican, y ese es trabajo de investigación. ¿Tú crees que el New York Times o las grandes cadenas de televisión no tendrían el capital para hacerlo? Por favor, claro que sí. Jesús, qué gusto tenerte aquí. Señoras, señores, los cárteles gringos sí existen. Por favor, invita a la audiencia que te acompañe en el día de hoy a la presentación. Va a ser aquí en la Expo de Guadalajara a las 6 de la tarde, acompañado de un gran amigo y colega, Julio Hernández Astillero, en el Salón 7 de aquí de la Expo. Ahí estaremos. A las 6 de la tarde. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Vamos a hacer